un ejemplo de análisis dimensional para ir mostrando las potencialidades de esto acá y cómo es la mecánica. En grandes cuerpos de agua, una introducción, imagínense un gran cuerpo de agua, un océano, en general, en cualquier cuerpo de agua, que lo vamos a caracterizar por una profundidad h, una profundidad promedio h, y una longitud L, ¿ya? Si es que se pone a soplar el viento sobre este tipo de cosas, lo que ocurre es que, bueno, hay varias maneras de entender el problema, qué es lo que pasa cuando se pone a soplar el viento, pero se puede interpretar perfectamente de que el viento soplando en la superficie lo que ejerce es un esfuerzo de corte tau cero, que lo que va a tender es a arrastrar el flujo hacia la derecha, ¿ya? Y por lo tanto se tiende a acumular aguas abajo del viento. Esta acumulación de flujo es la que además produce una corriente de recirculación que nosotros ya la hemos visto de manera tal de que el caudal neto sea igual a cero, pero físicamente lo que uno ve cuando se pone el líquido se acumula abajo es de que se genera la superficie libre se inclina, ¿ya? Se inclina, por ejemplo, y aumenta el nivel de la superficie libre aguas abajo y disminuye el nivel de la superficie, el nivel del mar o el nivel del lago, disminuye aquí viento arriba, digámoslo así. Entonces, supongamos que eta max es el máximo desplazamiento que uno podría esperar, viento abajo, donde se estaría acumulando, y eso ahí, como ya les dije, genera un gradiente de presiones que es el que me devuelve el agua por abajo para que el caudal sea igual a cero. Eh, es, es re importante tener una cierta idea de cuántos serían estos desplazamientos máximos que uno podría estar esperando, ya que si yo tengo unas casas y me va a aumentar el nivel del mar, esas casas eventualmente se me van a inundar. Que eso es el problema que está ocurriendo, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos. Cuando aparece que se inundó Florida y una serie de otras cosas por el huracán no sé cuánto, no es necesariamente que el huracán tire mucha agua al continente, sino que el viento que está soplando levanta el nivel medio del mar y se termina inundando una zona que antes que está seca, si es que no existiera este viento muy fuerte que está soplando hacia abajo. ¿Ya? Entonces, se quiere abordar, darle una vuelta a este problema acá, que es un problema físico, hay ecuaciones que se pueden resolver, etcétera. Pero primero es identificar variables. Identificar variables del problema. Problema. ¿Ya? Y en particular, lo que nos gustaría, eta máximo, es nuestra variable estudio, que esa es la que nosotros queremos calcular. Y eta máximo va a ser igual a una función d. Tiene que aparecer el esfuerzo corte tau cero. ¿Ya? Porque responde a eso. También depende del largo. ¿Ya? ¿Y por qué depende del largo? Porque, o más bien de la superficie sobre la cual está actuando el viento, porque en algún minuto vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X, va a estar dado por la fuerza total del viento que está soplando hacia la derecha, y esa fuerza sería el esfuerzo de corte tau por las dimensiones del cuerpo de agua. Y esa fuerza total está siendo contrarrestada por gradientes de presiones que son los que se encargan de devolver. Y esos gradientes de presiones nosotros los vemos con un aumento del nivel del mar. Así que aparece la longitud de este problema, el problema 1D. También aparece la profundidad del cuerpo de agua, es otra de las variables que es importante. ¿Ya? Eh, G. G también es una variable importante, precisamente porque estamos pensando en que, imagínense que estamos en la Luna, un poquito, los gradientes de presiones son
proporcionales al rho g por las variaciones de la superficie libre en X. Eh, por lo tanto, si es que yo paso a un sistema con gravedad reducida, el mismo esfuerzo de corte me produciría mayor amplitud de esta inundación. Así que la gravedad aparece. Ya, y algo más. Eh, sí, pues falta algo más. Porque si yo cuento cuáles son las unidades de esta cosa acá, el largo, bueno, tiene unidades de longitud, el h de la profundidad media también tiene unidades de longitud, g tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, y el esfuerzo de corte tau tiene unidades de fuerza por longitud al cuadrado, y esa fuerza es mg, es unidad de masa por g, que sería L dividido por t cuadrado, dividido por L cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo de corte tau tiene unidades de masa por tiempo al cuadrado por longitud. ¿Ya? Y en particular aparece esta masa. Así que me falta algo más que tenga una masa. Y ese algo más que tenga una masa es la densidad del fluido. ¿Ya? Que ahora esta densidad tiene unidades de masa por L cubo. Entonces tenemos, y hay más, no hay más variables en el problema, entonces tenemos que M es igual a 1, la variable de estudio, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. N es igual a 3. Tenemos longitud, tiempo y masa. Por lo tanto, existen tres números pi que me están describiendo este sistema de acá. ¿Ya? Entonces, para poder definir estos números pi, voy a definir una base de n variables que no contenga eta max, eh, pero sí contenga todo el resto de las unidades, de las unidades del problema. Y es una base arbitraria. ¿Ya? ¿Y por qué arbitraria? Es porque se me ocurre a mí. Ya, entonces puede ser tau, puede ser L, H, G o, no sé, o rho, y a partir de esas tres yo necesito elegir tres. Entonces, arbitrariamente voy a elegir tres bases. Voy a definir rho, que tiene la masa. Voy a definir H, que tiene la longitud. Y voy a definir G, que tiene el tiempo. ¿Ya? Entonces, voy a definir entonces número adimensional pi1, que va a estar asociado a la manera de cómo nosotros vamos a dimensionalizar la variable eta max. Lo que tengo que encontrar, yo voy a decir de que pi1 va a ser igual a eta max por rho elevado a A por h elevado a b por g elevado a c. ¿Ya? Y a mí me interesa que esta cosa de acá sea adimensional. Por lo tanto, lo que estoy diciendo detrás de este análisis de acá es que esencialmente la longitud del, del Etamax por masa por L cubo elevado a de la densidad por L elevado a B de la profundidad por L sobre T cuadrado elevado a C, todo eso ahí tiene que ser adimensional. ¿Ya? De donde uno inmediatamente concluye que A es igual a cero, porque solamente tengo una masa. C es igual a cero, porque solamente tengo un puro tiempo. Y necesariamente llegamos a la conclusión de que el número pi1 va a ser igual a eta max dividido por h. ¿Ya?
Vamos al número adimensional pi2, que va a estar asociado a otra de las variables, a tau 0. ¿Ya? Tau 0. Entonces voy a decir de que pi2 va a ser igual a tau 0 por rho elevado a por h elevado a b por g elevado a c. ¿Ya? Y mediante de este análisis de acá, eh, tienen que tau 0 tiene unidades de masa por tiempo al cuadrado por la longitud, la densidad tiene unidades de masa por L cubo, el H tiene unidades de longitud y el G tiene unidades de L sobre T cuadrado. G va elevado a C, el H va elevado a B y el ρ va elevado a A. Entonces, con esta información, ustedes pueden llegar a la conclusión fácilmente de que I2 va a ser igual a tau 0 dividido por ρ dividido por GH. Ya. Ustedes pueden hacer este ejercicio con un poco más de calma en su casa y van a llegar a esta conclusión de acá. Y finalmente, nos vamos al tercer número dimensional, que es el que tiene que estar asociado a la otra de las variables, a L. Pi3 asociado a L. P3 va a ser igual a L sobre H. ¿Ya? Eso es lo que se obtiene más o menos siguiendo con un análisis parecido a lo que ya se obtuvo arriba. Entonces, eh, ¿qué es lo que eventualmente lo único que podemos concluir hasta el momento? Todo lo que nos entrega este análisis dimensional es que podemos simplificar este problema de acá y podemos decir entonces que pi1 va a ser una función de pi2 y pi3. Entonces, un problema que en principio tenía 6 variables, lo redujimos a 3 números adimensionales, que son los que me van a estar explicando el problema. En particular, si ustedes ven un poquito, eh, hay un concepto que se llama el número de Wedderburn, que no es nada más que pi2 por pi3. Pi2, sí, pi2 por pi3. Se define como un número dimensional, o sea, un número dimensional puede ser escrito como una multiplicación de números dimensionales, ¿ya? Y, esa multiplicación pi2 por pi3 aparece naturalmente en este tipo de problemas que tiene un nombre, se conoce como número de Wedderburn, en honor a la primera persona que hizo estudios limnológicos por allá por 1800 y poco, o 1800 y mucho, o 1900 y poco, en Escocia. Y una de las cosas que precisamente él logró identificar es estas oscilaciones que ocurren en grandes cuerpos de agua en presencia del esfuerzo de corte del viento. ¿Ya? Y de hecho, una de los análisis y una de las maneras más directas para poder calcular los máximos desplazamientos sería es proporcional directamente a pi2 por pi3, ¿ya? Donde pi1 sería igual a pi2 por pi3. Eso es un resultado que creo que hay un 2 metido por medio, un detalle más, ¿ya? Eh, Así que esa es como la idea de todo este análisis dimensional, que es súper rico desde el punto de vista físico porque permite identificar variables, permite pensar un poco acerca del problema, permite identificar escalas, permite ver cuáles son procesos que están involucrando y que aplica a cualquier tipo de fenómeno. En este caso en particular yo le estaba hablando acerca de estos desplazamientos que ocurren en la superficie libre de cuerpos de agua en respuesta del viento, que se ven y son, por ejemplo, los que explican las inundaciones de, de la Florida, como yo les decía, cuando hay huracanes, eh, se levanta la superficie libre y eso termina inundando. Y como una primera aproximación, uno podría decir de que estos desplazamientos de la superficie libre divididos por la profundidad media del cuerpo de agua van a ser una función de un número adimensional
para el esfuerzo de corte y otro número dimensional para el largo. Y análisis teórico y mediciones de laboratorio y de terreno han mostrado que eh, estos dos números, la multiplicación de estos dos números dimensionales también es un número dimensional que se conoce como el número de Wedderburn y uno podría decir que los desplazamientos de la superficie son directamente proporcionales a este número de Wedderburn. ¿Ya? Eso, nos vemos. Chau.